esto? ¿Qué implicancias tiene? Pues me estoy comunicando en estos momentos con Carlos Paredes, director periodístico del programa Contracorriente, quien ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos, un gusto tenerte. Hola Carmen, ¿cómo estás? Siempre un gusto saludarte. Igualmente, Carlos, explicar al auditorio latinoamericano qué significa, primero, esta revelación periodística, el hallazgo del documento, el decreto ley y, por cierto, también cerraría la boca de muchos comentarios o voces también en la comunidad internacional, como el abogado Guido Croxatto, a quien entrevistamos aquí en DNews. Buenas tardes, Carlos. Sí, Carmen, yo creo que se cierra el círculo de la investigación fiscal sobre el autogolpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre último, porque después de consumarse este mensaje a la nación donde él anuncia no solo la disolución inconstitucional del Congreso de la República, sino la intervención en el Poder Judicial, en la Junta Nacional de Justicia, la toma del Tribunal Constitucional, y ordena a través de su ministro del Interior, usando su teléfono, al comandante general de la policía que haga dos cosas: que no permite el ingreso de congresistas al hemiciclo, es decir, cierre el Palacio Legislativo, y que detenga a la fiscal de la Nación, que en ese momento lo estaba investigando por gravísimos cargos de corrupción. Pero luego han alegado de que solo se trató de una proclama, que él no tenía ni un cortaúñas. Así es, y por eso y es tan importante, Carlos, esta explicación que nos vas a dar a continuación, porque el auditorio seguramente dirá, ¿y cuál es la importancia de este decreto ley? Porque en diferentes, voces, manifestaciones, declaraciones de los allegados, ¿no?, al expresidente Pedro Castillo Terrones, que lo defienden en todos los medios de comunicación y en todo auditorio, que esto simplemente fue una proclama, que esto simplemente fue una declaración abierta, que no se alzó en armas, pero ahora hay este documento que ustedes han revelado en exclusiva. Sí, se trata de un autogolpe fallido, felizmente, pero no por voluntad de Pedro Castillo y sus cómplices, que son Betsy Chávez, su ex primera ministra, y su asesor y también primer ministro anterior, Aníbal Torres, sino porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cumpliendo con su rol constitucional, se negaron a esta interrupción de la democracia, a este golpe de Estado que iba a perpetrar Castillo y su grupo. Y ahora, con este documento que se ha encontrado en la memoria de una impresora del Palacio de Gobierno, se confirma que no se trató de una proclama, sino de un golpe de Estado que tenía ya un documento legal que iba a oficializar las medidas que anunció con la mano temblando Pedro Castillo en un mensaje a nivel nacional. Y los dos artículos que tú has citado, ¿no? Primero, el cierre, la disolución del Congreso de manera inconstitucional, y después la convocatoria de elecciones complementarias solo para que se elija al Congreso que se supone iba a completar el mandato hasta julio del 2026. Pero esta norma legal coincide con lo que ha relatado, tú lo decías, la testigo de excepción de ese golpe de Estado, que fue una reportera del canal del Estado peruano, el Canal 7, que le preguntó, después de escuchar, me imagino, impávida, sorprendida como la mayoría de peruanos, este anuncio de golpe de Estado: ministra, ¿qué viene luego? Y Betsy Chávez le respondió, bueno, ahora vamos a firmar los decretos que oficializan esto, vamos a tomar medidas legales. Bueno, el primer decreto que ya estaba preparado era este, que no se atrevieron a firmar porque simplemente no hubo respaldo de las Fuerzas Armadas y de la policía, y después de divagar unos minutos, Pedro Castillo corrió a la Embajada de México en Lima para buscar asilo, pero felizmente en el camino su propia Guardia de Seguridad lo detiene en flagrancia, y hoy lo tenemos detenido preventivamente por 18 meses en una cárcel especial para presidentes, pero que además de este cargo, que es gravísimo, hay otros tantos de corrupción que se van conociendo día a día aquí en Perú. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y ahora también es importante explicar que esto se encontró en la memoria de una impresora, porque todos los documentos, todo el material ya había sido borrado. Es decir, de acuerdo también a los peritos informáticos, el trabajo de la Fiscalía es que se logra recuperar ese documento que tu medio de comunicación ha tenido acceso y que ahora pues marcaría un antes y un después. Y básicamente para ti, ¿finiquitaría todo este asunto, Carlos? Es decir, ¿cerraría realmente este círculo o por ahí habría todavía un ángulo que cerrar con respecto al delito de rebelión de Pedro Castillo Terrones?
No, yo creo que lo que falta es determinar quiénes fueron sus verdaderos cómplices, además de Betsy Chávez y de Aníbal Torres, que queda clarísimo que estuvieron en la jugada. Tú decías que se ha podido corroborar y el miércoles de la semana pasada, a las 4 de la tarde, ingresaron 2 fiscales del equipo especial con peritos informáticos, porque también lo que tenían que ver es de dónde se mandó imprimir ese documento, ¿no? Para llegar a la máquina, quién usaba la máquina. Ahora, ¿hay información sobre eso, Carlos? ¿De qué Tenemos información máquina? que el documento se redactó en el gabinete de asesores de la PCM, ¿ok? Porque queda claro que es un documento legal, además invocando normas constitucionales y hasta se mete a la comisión de alto nivel de la OEA que visitó el Perú, pero que tiene algún nivel de expertise jurídico, ¿no? Que lo ha redactado obviamente un abogado, incluso hay copias parecidas a las normas que en su momento dio Alberto Fujimori después de dar un autogolpe parecido el 5 de abril del año 92, ¿no? Eso falta determinar, pero también cuál es el papel del ministro de Defensa, Bobbio, por ejemplo, que fue muy temprano con el comandante general del ejército ese día a visitar a Castillo. Tenemos información corroborada de que el comandante general del ejército se negó a apoyar el golpe, pero como no es beligerante, no pudo declarar a la prensa, pero su esposa sí puso un tuit explícito diciendo que su marido era un soldado que no iba a traicionar a la Constitución, ¿no? Además, falta esclarecer la actuación de algunos otros personajes que estuvieron dando vuelta y que incluso conocían, ayer otro medio de comunicación ha sacado como una Guillermo Bermejo, en el sentido de que el actual congresista Bermejo había comprado 90 celulares para coordinar con, digamos, estos incondicionales de Castillo que iban a salir a las calles las a apoyar. bases sociales. Exacto. Sí. Él prácticamente era como el coordinador, o lo que también se pone sobre la mesa era el congresista jugando el papel de coordinador con las bases sociales para poder desplegar toda esa fuerza, ¿no?, social en las calles para poder también tratar de respaldar este golpe de Estado. Carlos Paredes, director periodístico de Contracorriente, yo te agradezco mucho por tu participación aquí en DNews. Nosotros vamos a seguir con este tema y desde aquí también contando claramente qué fue lo que sucedió el pasado 7 de diciembre, qué pasó con el expresidente Pedro Castillo, porque esto no solamente fue un delito de rebelión, también otros delitos de corrupción que aún están en investigación. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Un abrazo. Buenas tardes. ¿Y qué ocurrió?